Están moviendo tu nombre donde no deben, con media sonrisa y mala leche, y lo más fuerte es que no nace de lo que hiciste, nace de lo que provocas sin proponértelo. Veo un comentario lanzado en voz baja, después otro más afilado, y de pronto una versión torcida de ti, empieza a pasar de boca en boca como si fuera verdad. Lo notas en detalles pequeños, en un saludo más frío, en una respuesta que tarda demasiado, en esa sensación rara de entrar en una conversación, y percibir que algo ya venía cocinado. Lo delicado no es solo que hablen, lo delicado es que una persona cercana, o que parecía cercana, está dejando que ese ruido crezca, porque le conviene que dudes de ti. Y aquí se abre algo importante, porque ese murmullo feo no llega para hundirte, llega para mostrarte quién se incomoda, cuando empiezas a ocupar el sitio que mereces. Llevas un tiempo sintiendo que algo no encaja, aunque todo por fuera parezca normal, y esa incomodidad no era imaginación, era tu intuición avisándote antes de que la cabeza encontrara pruebas claras. Hay una persona que te observa más de lo que admite, recuerda frases tuyas, repite tus gestos, compara tus avances con los suyos, y después disfraza su malestar con bromas que dejan un pozo extraño. Si quieres cortar de raíz las lenguas torcidas, escribe abajo, se acabó el veneno, deja tu me gusta y suscríbete, porque lo que estoy viendo merece que llegues hasta el fondo. Lo peor de este tipo de escenas, y seguro que lo has vivido alguna vez, es ese momento en que recuerdas una conversación antigua, una mirada tensa, un silencio fuera de lugar, y de golpe todo cobra otro sentido. Veo que te has esforzado por no pensar mal de nadie, por ser prudente, por no montar una película, pero ya no estás para seguir disculpando lo que claramente lleva intención. No hablo de una enemistad abierta, hablo de algo más pegajoso, más difícil de cortar, porque viene mezclado con trato cotidiano, con mensajes normales, con cierta familiaridad que descoloca. Puede ser alguien del trabajo, de la familia, de un grupo compartido, o alguien que entra y sale de tu entorno, con esa cara tranquila que no delata nada cuando está delante. Sin embargo, en cuanto te das la vuelta, cambia el tono, exagera un detalle tuyo, suelta una insinuación, y deja sembrada una duda para ver quién la riega. Y eso explica por qué últimamente has sentido cansancio sin razón clara, como cuando llegas a casa, dejas las llaves donde siempre, y aún así notas el cuerpo cargado por algo que no sabes nombrar. Lo que me impresiona es que no solo están hablando de ti, también están midiendo hasta dónde llega tu aguante, como si esperaran una reacción que les confirme el papel que te han inventado. Hay además una escena concreta, pequeña en apariencia, pero muy reveladora. Alguien escuchó más de la cuenta, alguien tomó una confianza que no merecía, y ahora usa esa información como si fuera material propio. No veo un gran secreto escandaloso, veo algo mucho más humano y por eso más fácil de manipular, una herida tuya, una etapa difícil, un cambio reciente, una decisión que aún estás asentando. Quiero saber si también te ha pasado eso de notar una sonrisa amable, y luego llegar a casa con un mal sabor raro, porque ese detalle casi nunca falla cuando hay doble intención. Lo curioso es que esta persona no te odia por completo, y eso complica todavía más todo, porque hay mezcla de admiración, comparación, y una rabia silenciosa por no conseguir lo que ve en ti. Por eso el daño no es limpio ni directo, viene disfrazado de comentario suelto, de consejo que no has pedido, de frase que parece inocente hasta que alguien te la repite cambiada. ¿Te has preguntado si exagerabas, si estabas a la defensiva, si quizá el cansancio te estaba haciendo ver fantasmas? Y justo ahí es donde esta situación ha ganado terreno, porque tu nobleza le ha dado margen. Veo que has sido de esas personas que aguantan mucho antes de apartarse, que revisan primero su parte, que incluso se sienten mal por sospechar, y eso habla bien de ti, aunque ahora te exija ajustar límites. Hay una mini recompensa aquí, y quiero que la sientas. No estás perdiendo sensibilidad, la estás afinando, y por eso lo que antes dejabas pasar, ahora te roza distinto y te incomoda de verdad. Ese cambio no te vuelve desconfiado, te vuelve más claro, más selectivo, más difícil de manejar por quienes antes se beneficiaban de tu silencio. Y cuanto más entiendas esto, más vas a ver que el problema nunca fue tu manera de ser, sino la costumbre de otros de tenerte disponible, amable y sin defensa. También aparece una persona que no ha hablado mal de ti, pero tampoco te ha defendido, y ese matiz duele casi más que el ataque, porque viene de alguien de quien esperabas un mínimo de lealtad. Puede ser quien escucha y calla, quien cambia de tema para no mojarse, quien luego te trata normal como si nada,
y aún así deja pasar una injusticia delante de su cara. Dime abajo si te remueve más una traición evidente, o ese silencio cómodo de quien sabe lo que pasa y se hace el despistado, porque esa diferencia cuenta mucho aquí. Esa presencia me muestra que el asunto no es tan simple como bueno o malo, hay cobardía, hay interés por caer bien a todo el mundo, y hay miedo a posicionarse cuando toca. Pero esa cobardía, aunque no grite, también deja huella, y explica por qué has sentido cierta distancia reciente, con alguien que antes te resultaba refugio. Ahora bien, el giro viene porque toda esa tensión no se queda donde empezó, se mueve, se desordena, y una parte de lo que dijeron empieza a volverse en contra, de quien lo lanzó primero. Veo una contradicción mal tapada, una versión que no coincide, una persona que quiso adornar demasiado una historia, y terminó dejando costuras visibles para quien sabe mirar. Tal vez no lo hayas notado aún, porque esto se cocina despacio, pero en un entorno compartido ya hay alguien pensando, que contigo no encaja lo que le han contado. Ese detalle importa muchísimo, porque cuando una mentira necesita demasiados remiendos, acaba cansando incluso a quienes al principio se la compraron. Y a partir de aquí, la situación deja de ser solo un ataque, empieza a convertirse en un espejo muy incómodo, para quienes participaron por envidia, diversión o pura falta de carácter. Siento que esta lectura no llega para que entres en guerra, llega para que recuperes el eje, para que no regales más energía a personas que se alimentan de tu confusión, y luego te llaman complicado. Lo que más fuerza tiene ahora mismo en tu camino es la verdad sostenida, la coherencia de tus actos, y esa paz rara que aparece cuando dejas de intentar convencer a quien ya decidió entenderte mal. No necesitas perseguir rumores, ni justificar cada gesto, ni mendigar una imagen limpia a quienes disfrutan manchándola por dentro. Porque la limpieza real no se construye con discursos, se nota en el tiempo. Y aún así no te voy a endulzar esto, quedan detalles por encajar, porque hay un motivo más concreto detrás de todo este ruido, y cuando lo veas, muchas piezas de los últimos meses se van a colocar solas. Tauro, lo que estás viviendo ahora tiene una forma muy reconocible, porque por un lado haces vida normal, cumples, respondes, avanzas, y por otro sientes una tensión fina, como si algo invisible te estuviera restando ganas. No siempre se nota en grandes dramas, a veces aparece cuando relees un mensaje varias veces, cuando dudas antes de mandar algo sencillo, o cuando eliges callarte para evitar que te retuerzan las palabras. Veo que has empezado a medir más lo que cuentas, no por frialdad, sino por instinto, porque una parte de ti ya detectó que cierta confianza estaba mal colocada. Y eso no es encerrarte, es una reacción sabia, porque el ambiente alrededor de tu nombre ha estado más movido de lo que parecía, y ahora toca mirar quién gana cada vez que te encoges. Hay dos focos claros, y no tienen el mismo peso. Uno pertenece a una persona que compite contigo sin decirlo, la otra pertenece a alguien que disfruta del chisme, porque le da sensación de poder. La primera compara tus decisiones, tus tiempos, incluso tu forma de caer bien sin forzarlo, y la segunda recoge trozos, los adorna, y los sirve donde más ruido pueden hacer. Me nace saber si últimamente te has callado una noticia buena, solo para no sentir que alguien te la ensuciaba con su cara larga, porque ese gesto pequeño aquí tiene muchísimo sentido. Cuando estas dos energías se cruzan, pasa algo muy concreto, no atacan de frente, insinúan, deforman, y esperan que seas tú quien se desgaste aclarando. Eso explica por qué ciertas conversaciones recientes te dejaron más cansado que triste, porque no era solo el contenido, era la intención escondida debajo. Veo también un espacio compartido, donde tu nombre circula sin que siempre estés presente, y esa imagen puede ir desde una mesa de trabajo hasta un grupo familiar, pasando por amistades mezcladas o una rutina donde se juntan varias personas. En ese lugar, alguien repitió una versión antigua de ti, una que ya no te representa, y lo hizo para dejarte quieto en un papel que le conviene mantener. Quizá hablaron de una reacción tuya sacada de contexto, de una etapa difícil que ya superaste, o de un error que otros siguen usando porque les resulta cómodo no actualizarte. Lo más fuerte es que no todos los presentes se lo creyeron igual, y ahí empieza a moverse algo interesante, porque una persona callada, observadora, ha notado la diferencia entre lo que dicen y lo que eres. Esa mirada silenciosa puede abrir más de lo que imaginas, porque no busca drama, busca verdad, y cuando alguien así empieza a dudar del relato ajeno, el castillo flojo tiembla. Hay además una herida antigua tuya que se activa con esto, no por debilidad,
sino por memoria, porque ya viviste antes situaciones donde tu versión tardó más en ser escuchada, que la de quien hablaba más alto. Por eso a veces reaccionas tarde, primero tragas, luego intentas entender, y cuando ya has ordenado lo que sientes, descubres que el daño estuvo entrando desde hace tiempo. Quiero saber si eres de guardar mucho por dentro, y después darle vueltas justo al acostarte, cuando por fuera todo se apaga pero por dentro empieza el ruido. Esa costumbre de procesarlo todo a solas te ha hecho fuerte, pero también ha dejado que otros supongan que no te enteras o que no te afecta. Y aquí aparece una consecuencia real: si no ajustas pronto el círculo de confianza, alguien podría volver a usar tu prudencia como permiso, para seguir tensando una cuerda que ya está demasiado estirada. Lo que me llama mucho la atención es que una parte del ataque viene justo cuando estás empezando a verte con más claridad, como si el simple hecho de recolocarte hubiera removido inseguridades ajenas. Tal vez has mejorado en dinero, en presencia, en orden personal, en límites, o simplemente has dejado de perseguir a quien antes te tenía disponible, y eso ha cambiado las reglas sin necesidad de que digas nada. A veces basta con no responder igual, con no mendigar atención, con no justificarte tanto, para que alguien sienta que ya no controla el lugar que ocupabas en su vida. Ese cambio tuyo es el verdadero detonante, no una falta real, no una metedura de pata reciente, y por eso el rumor tiene un fondo tan débil aunque se mueva tanto. Cuando entiendes esto, la película da la vuelta, porque dejas de verte como objetivo de una maldad gratuita, y empiezas a ver el síntoma de tu crecimiento. Hay incluso un matiz sentimental en todo este asunto, aunque no se trate de una relación amorosa directa, porque aquí hay afectos mezclados, comparaciones viejas, y necesidades de aprobación que nunca se dijeron claramente. Una persona de tu entorno siente que antes te tenía más a mano, más previsible, más fácil de leer, y ahora no sabe en qué punto estás, así que rellena ese vacío con juicio. Dime si te identificas con esa sensación de que cuando cambias por dentro, más de uno se molesta sin saber explicarlo, porque ese enfado silencioso es más común de lo que parece. Esto puede tocar amistades, familia, o alguien con quien hubo confianza intensa y ahora trata de rebajarte, para no enfrentarse a su propio vacío. La intriga crece porque no todo lo que oyes de fuera viene de fuera. Parte del conflicto nace en la incomodidad de otros, al ver que ya no aceptas el sitio pequeño que antes te ofrecían. También veo una escena que pronto te confirmará mucho, un comentario que te llegará por un desliz, por alguien que no aguanta más el teatro, o por una conversación en la que se les escapará más de la cuenta. No lo siento como una gran revelación pública, lo siento como ese momento en que una frase aparentemente menor te deja helado, porque de repente comprendes quién venía moviendo los hilos. Será algo cotidiano, quizá mientras haces una tarea normal, mientras vuelves a casa, mientras preparas la cena, o mientras finges estar tranquilo en una charla que ya te cansaba, y por eso te impactará más. Esa prueba no servirá para vengarte, servirá para que dejes de dudar, y esa es una de las recompensas más limpias que existen, cuando has sentido que caminabas sobre arena movida. En cuanto tengas esa certeza, tu tono cambia, tu presencia cambia, y quien esperaba verte inseguro, se encuentra con una firmeza que no había calculado. No estás en el punto final de esta situación, pero sí en el punto donde empieza a invertirse el peso, porque antes cargabas con la duda, y ahora esa duda empieza a pasar al otro lado. Veo a alguien revisando lo que dijo, a otra persona intentando quedar bien contigo sin reconocer nada, y un ambiente que ya no está tan cómodo, usando tu nombre como material de sobremesa. Eso no significa que todo se arregle solo, significa que la verdad encuentra grietas por donde entrar, y cada una de esas grietas te devuelve un poco de aire. Mantén los ojos abiertos en los próximos encuentros, en respuestas demasiado medidas, en cambios de actitud repentinos, porque ahí verás quién estaba más implicado de lo que parecía. Y todavía queda una capa más intensa, porque cuando aparezca la razón profunda detrás de esta campaña pequeña y sucia, vas a entender que no solo querían hablar de ti, querían frenar algo que ya estaba empezando a abrirse para ti. Tauro, la lectura da un giro claro aquí, porque lo que al principio parecía simple cotilleo, tiene una raíz más interesada, y esa raíz está conectada con una oportunidad, un vínculo o un reconocimiento que alguien teme perder. No estaban hablando de ti solo para entretenerse, estaban preparando el terreno para que otra persona te mirara con duda, te ofreciera menos, o se alejara justo cuando algo podía beneficiarte. Puede tocar trabajo, dinero, una recomendación, una cercanía afectiva,
o un espacio donde tu presencia estaba empezando a pesar más de la cuenta, y eso cambia toda la interpretación. Ya no es solo mala lengua, es estrategia pequeña, bastante torpe por momentos, pero estrategia al fin, y por eso lo sentido últimamente ha tenido tanta intensidad, aunque nadie te lo dijera de frente. Cuando una persona intenta ensuciar tu nombre, antes de que des un paso importante, no está describiéndote, está confesando el miedo que le da verte avanzar. Aparece con fuerza alguien que sonríe mucho en público, que sabe quedar simpático, que se mueve bien entre grupos, y precisamente por eso ha pasado más desapercibido de lo que debería. Esa persona no siempre inventa, a veces mezcla una verdad pequeña con una intención fea, y esa combinación es la que más confunde, porque deja un sabor creíble para quien no te conoce a fondo. Siento curiosidad por saber si en tu vida hay alguien así, de trato ligero y cara amable, pero que siempre te deja intranquilo cuando se va, porque ese perfil aquí pesa muchísimo. Lo inesperado es que no actúa solo, aunque lleve la voz principal, tiene cerca a alguien que asiente, ríe, o aporta detalles, quizás sin medir todo el daño, pero disfrutando del movimiento. Esa complicidad secundaria importa más de lo que parece, porque es la que le dio alas para insistir en una versión torcida, cuando ya había señales de que no cuadraba. Ahora entiendo por qué ciertas personas cambiaron contigo sin una causa real, porque les llegó una imagen tuya fabricada en un momento muy concreto, justo cuando estabas más cansado, más reservado o menos dispuesto a agradar. Usaron un instante humano, una mala tarde, una distancia temporal, una respuesta breve, y la vendieron como si fuera tu esencia completa. Eso duele porque cualquiera puede tener días raros, cualquiera puede quedarse en silencio por protección, cualquiera puede estar resolviendo cosas sin ganas de explicarse, y sin embargo tomaron ese margen para ponerte una etiqueta cómoda. Quiero que me digas abajo si te revuelve especialmente, que te juzguen por un momento suelto, cuando sabes todo lo que callabas por dentro ese día, porque esa injusticia tiene un peso muy real. Aquí llega la microcontradicción que cambia mucho. Una persona que parecía haberse enfriado contigo no estaba convencida del todo, simplemente estaba siendo influida mientras observaba. Y cuando esa influencia pierda fuerza, esa distancia puede convertirse en acercamiento, incluso en una conversación reparadora que no estabas esperando. Veo además una motivación muy terrenal detrás de todo esto, y por eso resulta tan reconocible. Hay celos por comparación, pero también hay miedo a quedar por debajo, a no ser elegido, a no recibir el mismo trato, a no controlar una dinámica que antes parecía fija. Tal vez tú ni siquiera estabas compitiendo, pero alguien decidió convertir tu existencia en referencia, y desde ahí empezó a medirlo todo con una mezcla de envidia y necesidad. Es como cuando notas que alguien minimiza lo que haces, justo después de preguntarte demasiado, o cuando te pinchan con una broma en el mismo punto donde más has crecido, como si no soportaran verlo limpio. Esa clase de comportamiento no nace del desprecio puro, nace de la inferioridad mal llevada, y esa diferencia cambia por completo cómo debes mirar este conflicto. Porque si entiendes que te atacaron desde abajo, dejas de colocarte en defensa y empiezas a ver la dimensión real, pequeña, nerviosa y bastante evidente del otro lado. Hay otra verdad importante, una verdad que puede doler un poco pero también liberarte mucho. No todo el mundo que se quedó cerca merece seguir cerca, y esta situación ha venido a marcar esa frontera con tinta gruesa. Veo a alguien que volverá con tono normal, quizá hasta cariñoso, probando si todo puede seguir como si nada, y ahí estará una de tus pruebas más serias. Dime si a ti también te cuesta más perdonar la naturalidad falsa, esa costumbre de actuar aquí no ha pasado nada, que el ataque en sí, porque pocas cosas desgastan tanto. La buena noticia es que ya no te veo igual de disponible para tragarte eso, te veo más cansado del teatro, más atento a las incoherencias, más dispuesto a poner distancia sin montar escándalo. Ese cambio tuyo es precioso, porque no nace de la rabia ciega, nace del aprendizaje, de esa madurez que aparece después de darte cuenta, de que no todo el mundo merece acceso a tu parte más limpia. También hay un detalle que lo pone todo al rojo vivo, una información que parecía insignificante al principio, adquiere ahora otro valor. Alguien habló de una conversación privada o de una reacción tuya, que solo pudo conocer por una única vía. Eso reduce muchísimo el círculo, casi lo ilumina, y te dejará con esa mezcla de alivio y rabia, que aparece cuando una intuición se confirma al fin. No me parece casual que esta confirmación llegue pronto, casi pegada a un cambio en tus rutinas o a una decisión que estabas aplazando,
porque necesitas esa claridad para no seguir dudando de la dirección correcta. La tensión sube porque, en cuanto lo veas, comprenderás que hubo confianza mal usada, y esa comprensión no te va a hundir, te va a volver imparable a la hora de filtrar. A veces el momento más caliente no es cuando descubres el daño, sino cuando descubres que ya no dependes de quien intentó hacértelo. Con todo, no siento derrota a tu alrededor, siento reposicionamiento, como cuando ordenas un cajón lleno de cosas mezcladas, y por fin aparece aquello que llevabas tiempo buscando entre el desorden. Lo que parecía un ataque sin sentido se revela como una maniobra desesperada, y eso, aunque duela, te coloca en una posición mucho más fuerte de la que creías tener. Hay incluso una posibilidad de giro público pequeño, no una gran escena, sino un contexto donde tu manera de estar, de responder o de callar con firmeza deje en evidencia la exageración ajena. Esa escena vale oro, porque no necesitarás explicar demasiado, bastará con que se vea la diferencia entre tu consistencia y el nerviosismo de quien se sostenía en rumores. Y aún falta lo mejor, porque toda esta limpieza va a abrir espacio para una oportunidad concreta, una cercanía más sana y un reconocimiento, que llega cuando ya no estás dispuesto a venderte barato. Tauro, lo que se abre ahora no es una simple reparación, es una mejora real de tu posición, porque cuando una verdad se aclara, aunque no lo haga con trompetas ni discursos, tu nombre recupera peso donde importa. Veo a personas reajustando la idea que tenían de ti, una conversación más honesta acercándose, y sobre todo una energía de dignidad recuperada que te sienta de maravilla. Ya no estás para perseguir la limpieza en todos lados, estás para elegir bien dónde merece la pena estar, y esa diferencia cambia por completo la calidad de lo que viene. Lo más bonito es que aquello que intentaron bloquear, sea una oportunidad, una conexión o un avance material, no se pierde, solo se retrasa lo justo para llegar en un contexto mejor. Empiezas a notar señales muy concretas de mejora, primero por dentro, porque duermes con menos nudo, porque dejas de repasar ciertas escenas, porque vuelves a confiar en lo que percibes sin pedirte pruebas imposibles. Luego por fuera, con gestos sencillos pero valiosos, un mensaje distinto, un trato más claro, una propuesta que reaparece, una persona que te escucha de verdad, o un ambiente donde por fin dejas de sentirte en terreno hostil. Quiero saber si notas ya ese cansancio de fingir que todo te da igual, porque reconocerlo es el primer paso, para elegirte más y aguantar menos tontería. Lo que antes dolía como desorden, ahora empieza a convertirse en criterio, y ese criterio te va a ahorrar mucho desgaste en adelante. Cuando aprendes a detectar quién ensucia, quién calla y quién sostiene, tu vida se simplifica de una forma casi milagrosa, aunque por fuera parezca un cambio pequeño. Hay además una oportunidad práctica creciendo para ti, algo que favorece tu estabilidad, tu economía o tu sensación de suelo firme, y llega precisamente después de este filtro incómodo. Puede ser un cambio en trabajo, una puerta que parecía fría y vuelve a abrirse, una colaboración, un dinero que entra con más alivio, o una decisión inteligente que te coloca mejor de cara a los próximos meses. No lo veo como premio caído del cielo, lo veo como fruto de haber sostenido tu valor, cuando otros quisieron reducirlo al tamaño de su miedo. Eso es justicia de la buena, la que no necesita dramatizar, la que simplemente recoloca a cada cual donde corresponde, y devuelve a tus manos el mando que nunca debiste soltar. Y aquí se resuelve una parte clave del tema central. Hablaron de ti, y no fue bonito, pero al final acabaron revelando más sobre su pequeñez que sobre tu verdad. También aparece una persona nueva o renovada en tu entorno, alguien que te percibe con menos prejuicio, con más curiosidad sana, con ganas de conocerte por experiencia directa y no por relatos prestados. Esa presencia puede tener importancia afectiva, amistosa o incluso profesional, y llega como contraste perfecto, frente a quienes te miraban desde la comparación. Dime si últimamente te apetece más la gente sencilla, la que no necesita desmontarte para sentirse interesante, porque esa preferencia tuya va muy de la mano con lo que se abre ahora. Lo importante aquí es que no vuelvas a confundir intensidad con valor, ni familiaridad con lealtad, ni cercanía constante con cariño real. Tu brújula está mejor afinada, y si la sigues, entrarás en vínculos más limpios, donde no tengas que encogerte para evitar provocar inseguridades ajenas. Hay acciones muy concretas que te favorecen desde ya, hablar menos de tus planes con quien no lo merece, observar más las reacciones que las palabras, no justificarte cuando sabes que has sido claro, y salir de espacios donde siempre terminas sintiéndote drenado.
También te favorece una especie de orden íntimo, limpiar conversaciones guardadas, responder con calma en vez de con prisa, y dejar de rescatar vínculos que solo aparecen cuando necesitan información, consuelo o atención fácil. Me interesa mucho saber si eres de borrar mensajes y seguir adelante, o de guardar todo por si un día necesitas entender, porque esa manía dice bastante de cómo proteges lo que sientes. Ninguna de estas decisiones es pequeña, cada una le enseña a tu vida qué tipo de trato aceptas, y a partir de ahí empiezan a moverse piezas a tu favor, con una velocidad muy distinta. Cuando el respeto propio sube, muchas puertas dejan de cerrarse por fuera, porque ya no están abiertas al abuso por dentro. Siento además una reparación emocional con alguien que sí te quiere bien, pero que estuvo confundido o demasiado influido para actuar a tiempo. No veo necesariamente una disculpa perfecta, veo algo más humano, un acercamiento sincero, una actitud distinta, una forma de mirarte que por fin reconoce lo que llevas tiempo sosteniendo. Esa mini recompensa importa, porque te recuerda que no todo está contaminado, que todavía hay gente capaz de revisar, aprender y elegir mejor. Y si esa persona no llega a decir mucho, aún así notarás el cambio en cómo se coloca, en cómo te escucha, en cómo deja de prestarse a juegos tontos que antes toleraba. A veces la reparación no entra haciendo ruido, entra como un alivio callado, que te permite soltar una parte del peso sin necesidad de revivir toda la herida. Lo más poderoso de todo esto es que sales más limpio, más difícil de engañar y también más luminoso, porque cuando dejas de cargar culpas ajenas, vuelve una versión tuya muy serena y muy fuerte. Veo etapa de avance, de decisiones más claras, de mejor dinero o mejor organización, de vínculos con menos teatro, y de una autoestima menos dependiente de la aprobación cambiante de otros. Ya no te veo intentando agradar a toda costa, te veo eligiendo, y esa sola imagen cambia por completo tu destino cercano, porque atrae trato mejor, oportunidades mejores y paz de la buena. Quédate con esto muy dentro, no te definió lo que dijeron, te definirá la firmeza con la que has vuelto a tu centro, y esa firmeza todavía te va a regalar alegrías preciosas. Gracias por dejarme acompañarte en este momento, y vuelve en la próxima lectura, porque siento que lo mejor de tu giro apenas está empezando.